Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Gabriela Di Gracia, soy la fundadora de Movimiento Somático. Hoy tenemos el placer enorme de recibir a Marcela Santis, egresada de la formación en facilitadora de prácticas somáticas. Marce es diseñadora gráfica, profesora de Kundalini Yoga y además acompaña procesos uno a uno con somática. Pero vamos a dejar que nos cuentes vos, Marce. Hola, bienvenida, Hola, ¿cómo Gaby. estás? Gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación. A vos Contenta. por aceptar estar acá. Gracias, gracias. Honrada porque me hayas considerado ahí en esta reunión. Así que aquí estoy, Genial, gracias. presente. Em, Marce, contanos un poquito de vos. ¿Querés presentarte? Ujú. Bueno, soy Marcela. eh, Desde el año 2009 me formé como profesora de Kundalini Yoga, pero soy diseñadora gráfica desde el año 2000 aproximadamente. Tengo varios años de carrera también. Toda una trayectoria. Sí, bueno, no tengo problema en decir mi edad, tengo 52 años. Ujú. Ajá, sí. Y bueno, a ser profesora de Kundalini Yoga de forma que no lo pensaba, no estaba dentro de mi estilo de vida ni de mi futuro. Nunca me gustó el gimnasio, esa es la verdad, nunca me gustó esta relación con el ejercicio físico potente. Ujú. Entonces encontré en el Kundalini Yoga una unión que para mí era muy linda, que era el trabajo con el cuerpo, pero también con esta conexión espiritual, Mm. porque se medita mucho, se cantan mantras y todo eso. Entonces, bueno, me formé, hice clases. Y después apareció la somática en mi vida el año Ujú. 2023, 24 por ahí. Mm. ¿Y cómo llegaste a Sí. la somática, Marce? ¿Cómo fue ese acercamiento? Fue porque hice una especialización de Kundalini Yoga terapéutico, y ahí la profesora enseñó algo que era la interocepción. Entonces, como muy busquilla, porque acá en Chile decimos eso de ser busquilla, de ser investigadora, de mirar en internet qué es lo que era esto y meterme más en el tema. Mm. Se me abrió un mundo que para mí fue, yo se lo digo a mis alumnas y se lo digo a todos los que me preguntan, que a mí me voló la cabeza eh, Mm. el tema de conocer el funcionamiento del sistema nervioso, la teoría polivagal, la interocepción, todos esos términos que uno aprende en tu formación, que, que y más profundo, sí, pero para mí fue como que le dio un sentido a por qué a mí el Kundalini Yoga había hecho Mm. un cambio en mí, Mm. cómo lo había logrado. Hasta ese momento para mí el cambio había sido porque había hecho los ejercicios, porque había meditado, porque era como más disciplinada, por así decirlo, porque el Kundalini Yoga es conocido por un tipo de yoga muy disciplinado y todo. Entonces, claro, en mi mente el resultado de este cambio en mi personalidad, o sea, no solo de mi cuerpo, sino que en mi personalidad, había sido el resultado del ejercicio, de las meditaciones, pero no entendía esto del sistema nervioso, no, Mm. hasta que conocí la somática. Mm. Y porque yo antes nunca hubiera pensado hacer una clase frente a muchas personas. Yo era tímida, callada, o sea, era otra persona. Mm. Entonces comprendí qué había pasado, qué sucedió, cómo fui trabajando, en qué estado estaba mi sistema. Fue para mí un mundo que se me abrió. Qué increíble, ¿no? Porque eh, muchas veces la información, ¿no? El conocimiento, digamos, la educación,
trae precisamente esto, lo que parece que sucediera simplemente por disciplina o por un acto como energético, ¿no? Meramente energético, digamos. La educación viene a traer un marco, una explicación, una estructura que te permite realmente, a ver, cuál es la esencia de esto que está funcionando y cómo lo potencio, porque es maravilloso poder pasar de ser una persona retraída, que por ahí le da vergüenza o miedo a exponerse. Eso trae muchas limitaciones, trae bastante sufrimiento en distintos ámbitos de nuestra vida, y poder pasar de eso a ser una persona empoderada, a ser una persona que se anima a exponerse, se anima a llevar adelante sus proyectos. Entonces, me parece como, bueno, me parece fantástico lo que estás compartiendo, ¿no? Como el conocimiento te trajo ese orden y esa apertura para poder seguir con tu desarrollo Correcto. personal, digamos, profesional, Sí, 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 espiritual. yo absolutamente, o sea, comprendí que el cuerpo no está separado de la mente, del alma, de que esa frase que todos dicen y que lo sigo leyendo en redes, que tenemos un cuerpo, que como que somos seres espirituales que tenemos un cuerpo, pero yo entiendo que somos un cuerpo también, si estamos aquí encarnados, somos un cuerpo, somos una mente, somos un alma, y esas tres partes están unidas todo el tiempo. Mm. Entonces es maravilloso, realmente es muy místico también. Sí, tiene su parte también, ¿no? Donde esas comprensiones y esos estados vagoventrales a los que podemos Sí, acceder de realmente conexión, ¿no? Conexión tan profunda, de conexión bueno, con las personas, con el mundo, pero con el sentido también, ¿no? El sentido de lo que exacto. hacemos, de por qué realmente lo convierte en algo muy profundamente espiritual. Y Marce, ¿cómo transformó esta incorporación de lo somático o este conocimiento que adquiriste? ¿Cómo transformó tu forma de acompañar? Por ejemplo, de brindar clases, de hacer los acompañamientos uno a uno. ¿Qué fue lo que sucedió en esos ámbitos? De partida, el tema de brindar las clases fue como mucho más, no tan estructurada, no tan empujando al alumno a hacer algo que a Mm, veces no puede lograr o que quizás está pasándolo mal en el ejercicio y sostener algo para él es incómodo. Entonces, en darle esa oportunidad de si puedes parar, para, si necesitas descansar, descansa, retoma cuando tu cuerpo te lo permita. Tener esa como moldarme y que ellos también puedan amoldarse a cómo se siente su cuerpo, eso fue un cambio en mi clase. Yo antes era, vamos y dale, hasta que logres, vamos, nos quedan 3 minutos, sigue, sigue. Y claro, la cara de sufrimiento de mis alumnos, pero ahora entiendo que, claro, no, mm, ellos tienen el derecho de disfrutar una clase, porque en realidad van a eso, van a disfrutar una clase, no van a tener, seguir con la tensión del día. mm, Y eso fue muy, muy bueno. Y en los acompañamientos, que lo estoy empezando ahora este año, también ha sido muy hermoso ver que ya desde la primera sesión mis consultantes me cuentan que sienten un cambio. mm, Entonces es tan rápido, es tan sutil el cambio, pero ellos lo perciben tan rápidamente que es mm, muy, muy, muy gratificante, sí. mm. Qué lindo poder percibir eso, ¿no? Como que saber acompañar un sistema nervioso, poder salirnos de ese lugar de forzar por los cambios, de empujar para lograr cosas. Nos trae mucha tranquilidad y arraigo a nosotras como profesionales y acompañantes, y también permite como que el acompañamiento sea realmente más efectivo, ¿no? O sea, realmente informado en trauma, digamos, como... Mm. Sí, eso mismo, informado en trauma. Y lo otro que también me da es como que permitirme esa coherencia de que yo también tengo ese permiso de descansar. También yo era una persona
que muy estructurada en mi profesión, tenía que terminar el trabajo antes de cualquier cosa, aunque no me daba esos tiempos como de descansar. Entonces estaba tensa, estaba reactiva. Y claro, una profesora de yoga reactiva y tensa no, no calza. Entonces, claro, entender eso, también darme el permiso de yo descansar, es como Mm, te puedo espejar de mm, alguna forma que tú tienes también el permiso para eso, mm, para hacer lo que el cuerpo está pidiendo, mm, que es yo creo que es un gran paradigma cambiarlo para muchas personas, o sea, para la humanidad en general. Yo creo que estamos viviendo un cambio evolutivo. No mm, sé. mm, mm. Sí, esto que traes, donde yo percibo también ese cambio, donde vemos que las técnicas, las prácticas, digamos, las herramientas son necesarias, la educación es necesaria, pero realmente la herramienta más importante que tenemos como seres humanos, que acompañamos a otros seres humanos en procesos, es nuestra presencia, ¿no? Correcto. Y si hay una activación constante de estrés, de lucha, huida, congelamiento, colapso o complacencia, no está la presencia. O sea, Claro. la Sí. presencia nace de ese estado de flujo de conexión vagoventral, que es algo que se entrena y que no podemos sostener todo el tiempo, también lo sabemos, es un entrenamiento, ¿no? Que lo hacemos en el nivel 2 de la formación. Sabemos que, no, que es dinámico, que la presencia es un proceso dinámico, que estar con un otro es un proceso dinámico, ¿no? Y poder ver los movimientos del sistema nervioso, tener esa educación, esos lentes, nos enriquece mucho, ¿no? Y realmente hace que todos esos conocimientos que tenemos, ya sea Kundalini, arte, yoga, el tipo de acompañamiento que hagamos, eh, psicológico, médico, eh, sea mucho más efectivo, porque entendemos lo que necesita el sistema nervioso más allá de la herramienta, ¿no? Sí, así es. Mm, Sí. mm. Y Marce, ¿cómo, cómo te impactó o cuál fue como la reverberación de tu proceso en la formación, pero tu proceso personal, no Mm. profesional, tu proceso como individual? Si lo podemos separar un poco, ¿qué me contarías? Mm, Yo creo que primero profundizar mucho más en esta conexión con mi cuerpo y, y esto de poder escucharlo, porque, por ejemplo, siempre, bueno, me gusta dar ejemplos porque es para mí más fácil como explicarlo. Em, Como yo trabajo aquí en el computador y trabajo para esta empresa y todo, eh, yo notaba que estaba con mis pies sobre la silla, como que no, y estaba como hacia adelante y trabajando apurada. El proceso de la formación, donde fuimos como haciendo esta alfabetización somática, de hacernos conscientes de lo que el cuerpo necesitaba y qué movimiento hacer, fui como entendiendo, así como, wow, como qué fuerte, como mi cabeza estaba aquí y mi cuerpo andaba por otro lado. Eh, y eso ha como dices tú, como reverberar en el sentido de que un simple cambio de cómo yo estoy en mi postura también me ha permitido en cómo yo reacciono frente a cosas cotidianas del trabajo, en que antes era un mundo que me preocupaba y que igual me sacaba de mi centro, aunque como te decía recién, aunque sea profesora de yoga, uno es humana, Mm, entonces el estrés viene y uno se tensa y todo, pero ya este cambio ha logrado como llevarlo mejor, la- no tener que reaccionar mal, y eso
aquí en mi trabajo, pero también con mi familia, con las mm, personas que me relaciono. Entonces, como que el cambio ha sido como eso, como tirar una piedra en el lago y estas como ondas, mm, como que las ondas han llegado a otro espacio, mm, como que ha afectado el entorno. mm. Y es interesante verlo. Es interesante ver cómo el sistema nervioso de uno también afecta a lo de los demás. Mm, Entonces, eh, sí, ha sido muy, muy bueno y muy profundo el proceso que tuvimos todo el año pasado y una terapia, francamente. sí. Sí. Qué bueno, Marce, lo que compartís. Em, y también escucho en esto que traes, que decís, bueno, veo cómo eso reverbera en los vínculos humanos, pero también en el trabajo, en el mundo. Veo cómo afecto a otras personas, noto cómo otras personas me afectan a mí. Y me pregunto, porque me lleva como muy naturalmente a preguntarte por los límites. Si el trabajo somático te ayudó de alguna forma a reconocer límites, limitaciones y necesidades y deseos, como si hubo algún movimiento en ese sentido. Sí, sí, absolutamente también. Antes yo era una persona que, bueno, esta cosa que te dije al principio, que esto de busquilla, muy investigadora, muy de leer cosas, me gustaba mucho aprender, me gusta mucho aprender, pero de diferentes temas. Eh, pero entonces lo que estaba haciendo era sobrecargarme de cosas y aparte de sobrellevar el tema, bueno, que soy como una cuidadora de mis padres, que tengo que estar con ellos, y era como mi trabajo y los estudios, y era como Mm, mucha carga. Y ahora, claro, ahora puedo como decir, no, aquí, ahora yo quiero descansar y puedo exponer mi parecer sin tener me pasaba que poner un límite para mí era no por el límite, sino que por cómo se sentía la otra persona, por mm, no ser la mala en mi ujú, mente. ujú, Entonces, ujú, entonces ahora puedo exponer esto, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, no sé, los horarios con mis padres, las cosas que yo puedo hacer, eh, para que ellos puedan entender, yo misma también pueda darme ese tiempo como para descansar, o este es el horario que yo voy a trabajar, o este es el horario que yo voy a poder estar con ustedes, como ordenarlo de una forma que no suene como, que no suene como que yo estoy imponiendo algo, mm, sino que sea. mm. Yo creo que aprendí mucho sobre el tema de los límites. Sí, creo que antes era esa persona que podía como sostener muchas cosas y sostener y me enfermaba. Bueno, en realidad esto me enfermó. Mm, La enfermedad que tuve el año mm, 2024, que mm, venía ya arrastrada de años, mm, yo comprendí absolutamente que era porque mm. esos límites fueron un poquito Mm, traspasados. Bueno, por claro, el mismo sí, trauma que uno trae, ¿no? sí. Sí, esto que sabemos que muchas veces el trauma nos hace operar de una forma donde traspasamos nuestras propias necesidades en pos de eh, hacer lo que se espera de nosotras, ¿no? Y superando los propios límites del cuerpo, ¿no? Una gran disociación para poder sostener precisamente eso, es como el Sí, estrés operando. Y esto que decías de, bueno, ahora puedo poner límites, pero lo puedo hacer de una forma, como que recalcabas la forma, lo puedo hacer de una forma donde no te sentís agresiva, sería, no te sentís como enojada, ¿cómo sería? Que podés poner claro, límites de una forma menos reactiva. menos reactiva.
menos Bien. como sonando como imposición, porque claro, yo ponía límites, antes yo ponía límites, pero me enojaba. Ujú, Y era claro, como que ya cuando ponía el límite ya estaba superada claro, y explotaba. claro. Entonces, ahora pongo el límite y quizás a lo mejor está enojada, pero no con esa rabia que yo sentía y que después era como la culpa y era como, ¿por qué soy así? Todo ese cuestionamiento que viene Mm, después. mm, Entonces, sí, ahora es como, pongo el límite, esto es, y quedo como que es más claro para el otro y es más claro para mí también y no me deja mm, con ese seguir pensando, lo hice bien, lo hice mal, soy mala, soy buena y esos juicios que uno mm, se cae. ujú. Entonces, esto que traes me encanta porque habla de una gran flexibilidad en tu sistema nervioso, ¿no? Esto que trabajamos de los estados mixtos, Mm, donde puede convivir la energía simpática junto con la energía vagoventral para poder establecer límites en seguridad. Es decir, la energía simpática sube porque necesito poner un límite, y eso emerge de una energía de enojo, pero con el vago ventral que le pone esa seguridad, esa conexión social, le pone ese freno que nos hace poder tener una respuesta asertiva, ¿no? Como modulada, como que realmente pongo este límite y funciona. ¿No? claro. No es que pongo el límite y no funciona, pongo el límite y no funciona, y siempre estoy frustrada y siempre estoy irritada, ¿no? Esto habla de que ha crecido la ventana de tolerancia, hay un sistema nervioso más resiliente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Un Y me cuerpo que maneja acuerdo, mejor las energías de supervivencia. sí, me acuerdo en la formación que en una de las primeras clases tú decías, nos preguntabas qué es lo que queríamos lograr con la formación y yo lo anoté y era ampliar mi ventana de tolerancia. Podemos decir que se cumplió, Sí, cumplimos el objetivo. absolutamente. Qué bueno. Absolutamente. Sí, Qué y bueno. es tan sutil porque, y es lo que yo les digo a mis consultantes, es la partida. Esto, lo que tú enseñas, esto de la alfabetización somática. De Ujú, ahí parte, esa es lo primordial, de ahí es la semillita ujú, para poder, esta conexión va a ampliar esta ventana de tolerancia, haciéndole caso al cuerpo. ujú, ujú. Sí, eso es muy importante y tiene que ver también con un abordaje informado en trauma, ¿no? Porque esa primera clave, que es la alfabetización somática, nos trae el principio de trabajar con los sistemas sensoriales que trabajamos, ¿no? Con los cinco sentidos, con la propiocepción, con la interocepción, de una forma que se vuelvan estables para después poder empezar y con el resto de las claves ir más profundo a trabajar otras cosas que cada persona quiera trabajar, pero si eso primero no está, corremos el riesgo de retraumatizarnos, de Y sí, retraumatizar a nuestros consultantes y clientes. Entonces, poderlo vivir en carne propia antes de compartirlo, ¿no? Es lo que mm, marca la diferencia para mí, porque se, se percibe cómo se va construyendo esa flexibilidad en el sistema nervioso, esa apertura, esa ampliación de la ventana de tolerancia, de forma paulatina, ¿no? De forma eh, inteligente, me gusta decir, porque sí, es saber trabajar inteligentemente con el sistema sensorial, básicamente, ¿no? Eh, y con la percepción del estrés. así es. Mm, mm. Y Marce, Ujú. ¿hay algo más que sientas compartir? Em, Mira, hoy día pensaba que me gustaría como decirle a Gaby, porque no tenía la posibilidad de hacerlo durante la formación, es que eh, el proceso de cómo tú lo enseñas, o sea, la metodología, tu metodología a mí me encantó. Me encantó porque es un paso a paso, como lo que explicabas recién, es un paso a paso donde uno no está sola en esta guía.
sobre todo alguien que no es terapeuta, no es psicóloga, yo no soy psicóloga, no manejo esos conceptos, pero em, esta guía, este paso a paso es súper como fácil de llevar Mm, hacia la persona, hacia el consultante, y también esto de que nos enseña de después también poder auto alinearnos, tener esta autorregulación para poder sostener al otro en las sesiones. Entonces, la metodología completa a mí me encantó. ah, Eso es qué lo bueno. que, sí, y esto de poder practicar también en la formación, de hacer las prácticas. Yo no sé si te lo había contado, me parece que te lo había contado. Yo me formé como coach somático en Mm, otra academia, ujú, pero no teníamos esa oportunidad de practicar. Y para mí la práctica dentro de las clases que teníamos contigo, con las compañeras, tener los tiempos y todo, que claro, que se ajusta y que uno quiere más tiempo, pero tener eso es súper beneficioso para después poder hacerlo en la vida real. claro. Así que sí, eso me quería decirte. Ah, qué bueno. Gracias, Marce. Gracias Ujú. por acercarlo, por compartirlo. Em, y si las personas te quieren encontrar, Marce, para tomar tus clases, sé que das clases de Kundalini Yoga online, Sí, y los acompañamientos me imagino que también. así es. Así que, Acompañamiento. ujú, Ajá, sí, gracias, Gaby. Bueno, en mi Instagram, Marce Santis, ujú, marce.santis. ujú. Este es mi Instagram, ahí estoy haciendo bueno, las clases de yoga y los acompañamientos y estoy enfocada en acompañar Ah, a mujeres, sí, a mujeres porque, bueno, sobre los 45 años, en esta etapa de cambio un poquito hormonales, porque también me gusta acompañar a personas que también un poco, que yo he pasado por ese mismo proceso. mm, Entonces, eso es lo que estoy haciendo. También, bueno, mujeres perfeccionistas, en realidad es todo lo que yo era, perfeccionista, autoexigente, em, que les costaba poner límites, todo eso. Y esa es como mi área de expertise donde estoy acompañando a mis alumnas. bueno, muy interesante, muy necesario, así que ya saben, las mujeres que estén pasando ahí por los cambios de la perimenopausia, menopausia, también quieran trabajar, bueno, el tema hormonal, me imagino, y el tema vincular, como la regulación de su sistema nervioso, se pueden poner en contacto con Marce para un acompañamiento cuidado y sensible, como es Marce, eh, Gracias. compasiva, empática y todas unas cualidades eh, muy hermosas para el acompañamiento. Gracias, Gaby. Bueno, Marce, muchísimas gracias por aceptar la charla, por haber compartido conmigo. Me encantó charlar contigo. Espero que la hayas Amigo. pasado bien. Sí, sí, muy bien. Muy agradable, sí.